Ok, el día de hoy continuamos con nuestra serie Comunes y Corrientes. El día de hoy vamos a estar hablando de un hombre llamado Felipe, que no precisamente es uno de los apóstoles, sino uno de los diáconos que fueron elegidos por la iglesia para poder contribuir, colaborar en el servicio que tenía la iglesia cristiana para con las viudas, con los huérfanos, con los necesitados. Recordemos que la iglesia primitiva, todos los diezmos, ofrendas, todas las contribuciones que habían, era para poder ayudar en cierta medida, suplir las necesidades de aquellos que estaban pasando necesidades. Sin embargo, habían problemáticas, habían cosas que estaban pasando que hicieron que los apóstoles tengan que elegir personas para que ayuden a esa labor de diaconía, de servicio. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículos 2 al 6, para entender un poquito el contexto de dónde sale el personaje que hoy vamos a estar analizando, meditando y conociendo. Hechos capítulo 6, versículos 2 al 6 dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que están llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron manos. Entonces Felipe, el personaje de quien vamos a hablar hoy, era parte de estos 7 hombres diáconos en la iglesia primitiva que fueron escogidos por estar llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para poder contribuir al servicio con las personas que estaban en necesidad. ¿Ok? Pero más allá del contexto de que estaba Felipe en el grupo de estos 7 hombres y cómo fue escogido para ser diácono, no se da mayor detalle de su familia. Además de Hechos 21, del 8 al 9, que se habla un poco de sus hijos. Vamos a ver qué dice un poco de sus hijos en estos dos versículos, Hechos 21, 8, 9. Dice, al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Es el único detalle que se menciona acerca de la familia de Felipe, y es que tenía 4 hijos, 4 hijas, perdón, solteras, que eran profetas. ¿Qué era un profeta para la época de Jesús? Y en la Biblia podemos encontrar una persona que proclama la palabra de Dios y por lo tanto es un portador de la voz de Dios. Y leemos que este hombre no solamente era lleno del Espíritu Santo él, sino que también sus hijas eran llenas del Espíritu Santo y tenían el don de profecía y hablaban en nombre de Dios. Un dato no solamente curioso, sino que más adelante vamos a ver realmente por qué no solamente su familia conocía al Señor y su familia creía en Dios y el Espíritu Santo había llenado a sus hijas y había dado estos dones, sino que también aquellos a los cuales Felipe predicaba. Ahora, en el contexto de la elección de estos 7 diáconos pasa que ya lo vimos semanas anteriores, había uno de ellos que se llamaba Esteban. Y este hombre, por predicar la palabra del Señor, lleno de valentía, lleno de valor, eh, fue muerto, pero también desató una gran persecución en contra de la iglesia. Una vez que Esteban fue muerto y fue martirizado, muchos comenzaron a perseguir a los cristianos y fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Dice en Hechos 8, y por favor acompáñenme para ver qué era lo que pasaba con los creyentes una vez que Esteban fue muerto, que fue otro de los diáconos. Hechos 8, 4 al 8, dice que entre los versículos del 1 en adelante, dice que entre los que fueron esparcidos, salieron de Jerusalén, estaba también Felipe,
que fue a Samaria y ahí el Señor hizo algo muy especial con Felipe. En Hechos 8, del 4 al 8 dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Así que los milagros no cesaron con la muerte de Jesús. Los milagros no solamente eran algo exclusivo de los apóstoles, sino que los milagros también ocurrían por medio de hombres como Felipe, que estaban llenos del Espíritu Santo y que llevaban una vida totalmente entregada al servicio al Señor. Los milagros no eran algo exclusivo de una élite, de un solo grupo. El Espíritu Santo también obraba a través de hombres llenos eh, de su espíritu y al poder ir hacia las multitudes, no solamente ellos hablaban de un Dios de poder, sino que demostraban que ese Dios de poder estaba vivo y que obraba para las necesidades de aquellos que estaban enfermos, aquellos endemoniados, aquellos que necesitaban ser salvos. Pero también, si seguimos leyendo del versículo 9 en adelante, también habrían personas que, aunque escuchaban el Evangelio, y aunque estaban prestos a poder ser bautizados, no entendían en qué comprendía realmente la gracia del Señor. Sigamos leyendo el versículo 9 en adelante para ver qué era lo que sucedía con un hombre llamado Simón. Dice que un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia, dice. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Wow. Felipe predicaba y mientras predicaba, Felipe dice que muchos creían y se bautizaban. Y ocurrían muchos milagros. Entre esos había un hombre llamado Simón, que era mago, que era engañador y de alguna manera, viendo los milagros, viendo lo que Felipe predicaba, se sintió persuadido, creyó y se bautizó. Sin embargo, cuando fueron a verificar los apóstoles lo que estaba pasando en Samaria, recordemos que Samaria era un lugar donde habían personas que no se llevaban con los judíos culturalmente, había un distanciamiento entre los judíos y los samaritanos. Los apóstoles fueron a ver cómo era esa maravilla de que los samaritanos también habían creído en el Señor Jesucristo. Llegan y se encuentran con esta escena de este hombre que estaba percibiendo todo, pero que en su corazón había un total desapego del significado real de la gracia del Señor. Dice que ellos se dieron cuenta porque ellos
cuando hablaban del Espíritu Santo, vieron que estos samaritanos convertidos no habían recibido el Espíritu Santo y los apóstoles comenzaron a imponer manos y orar para que recibieran al Espíritu Santo y estos hombres de Samaria comenzaron a recibir al Espíritu Santo. Y cuando Simón vio eso, se quedó cautivado y dijo, yo también quiero eso, yo también quiero poner las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo y que ocurran cosas como las que ocurren con Felipe, como las que ocurren con los apóstoles. Así que se fue y ofreció dinero. ¿Cuánto dinero? No sabemos, pero ofreció dinero. A lo cual la respuesta de los apóstoles es, tu dinero perezca o tu dinero no vale nada, porque así no funciona esto. Tu corazón realmente no ha entendido nada. Y usted dice, ay, qué confundido que es este Simón, no ha entendido nada. Y sabe que a veces nosotros tampoco hemos entendido sobre la gracia del Señor, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo y su llenura la podemos comprar. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces en esta generación pensamos que con ofrendas o con diezmos nosotros somos merecedores de las promesas de Dios. Y hay gente que dejándose cautivar por ciertas enseñanzas de falsos maestros que te prometen que tu ofrenda y tu diezmo se va a multiplicar, hay gente que va y ofrece dinero a cambio de la bendición de Dios. ¿No es esto algo parecido a lo de Simón? ¿No esto es algo que de alguna manera pudiese revelar que en los corazones de las personas hay no solamente un desconocimiento, sino un querer tener las cosas que vienen de Dios a cambio de dinero, a cambio de un esfuerzo humano, a cambio de algo producto del trabajo tal vez que hacen o no sé de dónde venga ese dinero, pero queriendo obtener algo de la manera inadecuada? Es muy parecido a lo que vemos con Simón aquí en las Escrituras. Entonces no es algo que solo le pasa a este hombre, es algo que hoy en día todos nosotros pudiésemos llegar a pensar. Cuando nosotros damos una ofrenda, damos un diezmo o en algún caso pudiésemos ver a alguien que es usado por el Señor y entonces estamos muy prestos para poder, no sé, tal vez no darle dinero y pedirle algo así, pero sí tener algún tipo de privilegio, ¿no? Y decirle, mire, pastor, mire, hombre de Dios, siervo de Dios, quisiera decirle algo, darle algo, pero por favor venga y esté conmigo. No sé, algún tipo de privilegio dentro de la iglesia, dentro del círculo de amigos de algún hombre de Dios. Y yo he visto muchos casos de personas que tratan a través de el dinero o a través de algún regalo, estar cerca de personas que tienen algún tipo de don o la llenura del Espíritu Santo, lo cual es totalmente incorrecto, lo cual esto no funciona así, hermanos, esto no funcionaba ni funciona hoy así. Tenemos que entender que el Espíritu Santo viene sobre un corazón arrepentido, un corazón que se humilla delante del Señor, un corazón que reconoce que Jesucristo es el Salvador. No podemos por algún esfuerzo humano nosotros querer o pretender que el Espíritu Santo derrame dones sobre nosotros, porque lo que Dios hace en nosotros es por gracia, es decir, es de manera gratuita y Él lo hace como Él quiere, según su soberanía. Él derrama dones en sus hijos como Él desea, como Él quiere. Es según su voluntad y según su soberanía. Así que nada tiene que ver con nosotros poder comprar o poder persuadir o poder buscar la manera de encontrar la gracia del Señor y que se derrame sobre nosotros, porque es por pura misericordia. Hermano, pero no se sienta mal porque usted tal vez dice, sí, pero yo creo que Dios de mí no ha tenido misericordia o yo creo que Dios no ha derramado su gracia en mí porque realmente no la puedo percibir. El problema no es que Dios no lo haya hecho, porque las escrituras hablan de que Dios ha mostrado su misericordia y su gracia a todos los hombres a través de Cristo Jesús. El problema es que nuestro corazón muchas veces está tan empecinado y nuestros ojos tan apuntados hacia las cosas terrenales que somos incapaces de ver la gracia del Señor en nuestras vidas. Somos tan ciegos. Somos tan ciegos para ver cómo la misericordia del Señor se ha extendido a nosotros a través de la obra de Cristo en nuestras vidas. Hoy en día, estas falsas enseñanzas han llevado a que la iglesia ya no entienda o no pueda vivir el verdadero propósito de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos quienes solamente buscan los dones y los talentos que vienen de parte del Señor. Y no sé cuántos hemos conocido
Tal vez hoy en día que tenemos internet y buscamos un poco la biografía de muchos artistas, sobre todo ahora que está en boga los artistas urbanos, ya los de Puerto Rico, República Dominicana, y cuando usted escucha la vida de estos hombres, dicen, no, es que yo de chiquito tocaba la alabanza en mi iglesia. Yo de joven, mi papá era pastor y de joven él me predicaba o yo estaba en la iglesia sirviendo al Señor. Y usted cuando escucha eso dice, ¿por qué ahora cantas, bailas y das un mensaje que es totalmente contrario a la palabra del Señor? De alguna manera uno se queda asombrado, ¿no? Dice, ¿por qué esta persona que sirvió tantos años de pequeño, de joven, o que sus papás fueron pastores, se pudo corromper tanto de manera que ahora lleva un mensaje totalmente apegado a la sensualidad o apegado a la violencia, apegado hacia las drogas, hacia lo ilícito? ¿Cómo puede ser posible? Porque tener dones y escuchar la palabra del Señor no basta para poder perseverar en los caminos del Señor y servirle como Él quiere. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos nacer de nuevo y madurar y crecer. Necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos una obra del Espíritu Santo que nos haga personas nuevas. Pero una vez que somos personas nuevas, tenemos que, como niños, aprender a caminar en ese camino de fe y madurar. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando Pablo habla a los Gálatas acerca de el fruto del Espíritu, usa esa palabra fruto como analogía de un árbol que da mucho fruto y abundante fruto, el cual se refleja lo que el Espíritu hace en nosotros. Si usted ve esa imagen ahí en la pantalla, para que un árbol dé mucho fruto, tuvo que haber habido una semilla en un principio. Y todos sabemos el proceso de cómo germina una plantita, ¿no? La semilla tiene que ser plantada, pero tiene que morir, para que luego esa plantita pueda ir creciendo, 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 hasta que al final dé un fruto. ¿No es algo similar a lo que pasa en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿No morimos juntamente con Cristo a esa vida antigua llena de pecado para luego tener una vida nueva en la cual Dios da un crecimiento y vamos creciendo a la medida que nos parecemos más a Cristo, nos vamos santificando, de manera que cuando Pablo entonces explica que hay un fruto, y vamos por favor acompáñenme a Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23, no está en la pantalla, Gálatas 5, 22 al 23, habla las escrituras de un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Gálatas 5, versículos 22 al 23, dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Hermanos, qué importante es saber que cuando nosotros nos acercamos a Dios, creemos en que Cristo ha muerto por nuestros pecados y nos damos cuenta que hay cosas que el Señor nos ha venido dando desde mucho antes, la oportunidad de tener un título, la oportunidad de estudiar, algún talento que adquirimos. Y luego de eso el Señor puede derramar dones en nosotros, habilidades especiales, pero si no maduramos, seguramente esas habilidades van a ser mal usadas y no van a ser usadas para la gloria de Dios, no van a ser usadas para el propósito por el cual Dios nos permitió tal vez obtener ese título, ese talento o ese don especial. ¿Cómo podemos hacer para no ser como Simón? ¿Cómo podemos para no ser tal vez como muchos que desde pequeños, conociendo la palabra del Señor, adquiriendo algún talento o demostrando algún don, en el camino se perdieron? Buscando dar fruto. Pero para que ese fruto sea visible, necesitamos un proceso. Ese proceso se llama discipulado. Ese proceso se llama madurar. Ese proceso se llama crecer. Tenemos que aprender a vivir un proceso. Esto no es como Simón quería, ¿no? Saco la plata, toma, dame lo que tú tienes y ya está. Ahora en adelante ya voy poniendo manos y la gente va viendo milagros y ya me hice famoso. Por eso su corazón estaba seducido. Tenía envidia de lo que vivían los apóstoles, porque decía, wow, qué increíble, ¿no? El poder que tienen estos hombres, yo lo quiero, ¿cuánto vale? No se trata de eso. Y así a veces venimos a la iglesia también. Creemos que por venir un domingo, dar una ofrenda, ya estamos a la altura de los apóstoles, de los profetas, de los siervos de Dios. Cuando en realidad lo que necesitamos es vivir un proceso de discipulado con el Señor, en el cual Jesucristo, así como lo hizo con sus discípulos, nos vaya enseñando todo lo que está mal en nosotros, todo lo que tenemos que mejorar, todas las cosas de nuestro carácter que necesitan ser pulidas, que necesitan ser corregidas. Aunque a veces eso nos cueste lágrimas, hermano.
o a alguien le gusta que le señalen y le digan lo mal que estamos. Nos da un poco de vergüenza, nos desacomoda muchas veces cuando reconocemos que estamos mal o hay cosas en nuestro carácter que necesitan cambiar. Pero son necesarias, hermanos, son necesarias. Ese proceso desde que la semilla muere hasta que crece y ese árbol da mucho fruto, lleva tiempo. Yo sé que esta generación está acostumbrada a que quiere conocer algo, va a Google, pone ahí en Google algo, da clic y ya está, toda la información. ¿Quieres calentar algo? ¿Quieres, ya, el air fryer o el microondas? Ya está. Todo lo queremos rápido y la tecnología ayuda a eso. Perdón. La mayor parte de las cosas que hoy queremos tener, que antes costaba, yo sí recuerdo, yo sí estaba en esa época y la verdad es que ya al recordar eso me da nostalgia que estoy un poco viejo. Yo tenía que ir a la biblioteca a buscar y prestar un libro y poder investigar y me tomaba toda una mañana o 2 días investigar lo que quería. El internet era difícil acceder. Sí que estoy viejo, de verdad. No sé cuántos de ustedes les tocó ir a la biblioteca. No, no, ustedes no. Algunos nos tocó ir y pasar largo tiempo ahí investigando. Pero ahora no, ahora lo tenemos todo rápido. Y así pensamos que es el Evangelio, así pensamos que tiene que ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es algo rápido, que es algo así de dar un clic y ya. Esto no es así, hermano. Esto no se trata de, ay, hoy día oro y ya. En la tarde ya estoy listo para ir a imponer manos a la gente y que ocurra milagros. Hermano, ¿cuántos años estos apóstoles caminaron con Jesús? Y no solamente eso, ¿cuántas exhortaciones tuvieron que atravesar de parte del mismo Jesús para poder comprender de que la vida no era como ellos la pensaban, la religión que ellos llevaban no era la correcta y que tenían que cambiar? No solamente en su corazón, sino también en su mente. Tenía que haber una renovación en su mente. Y luego de eso, tuvieron que ver morir y palpar lo que significaba el vivir una fe, una confianza en un Cristo que ya no veían porque estaba en una cruz muerto. Y muchos de ellos, con mucho miedo, no viendo a Jesús, dice que estaban desalentados, estaban desanimados, y lo vimos en el sermón de la resurrección. Muchos de ellos no creían incluso cuando se les dijo que Cristo había resucitado. No creían, estaban tan atemorizados, tan asustados. Pero luego de eso el Cristo resucitado les dijo, vayan y hagan algo. Esperen que ha de venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Confíen, esperen que sobre vosotros viene el Espíritu Santo. Es necesario crecer en carácter porque si el Espíritu Santo nos salva, nos hace nuevas criaturas y derrama dones en nosotros, tenemos que aprender a que ese crecimiento sea continuo y no sea estancado. Pablo habla a los Efesios y les dice, por favor, no contristen al Espíritu Santo y quítense ustedes todo celo, toda ira, toda contienda, todo resentimiento. Habemos muchas personas que venimos al Señor, creemos, nos bautizamos, pero aún a veces, después de un largo tiempo, aún guardamos resentimiento y coraje por situaciones o por personas que en nuestro pasado nos han hecho daño, por ejemplo. Ese tipo de cosas hay que sacarlas de nuestro corazón, porque no permiten que el Espíritu Santo produzca un fruto en nosotros. Y es necesario aprender a perdonar, aprender a sacar toda raíz de orgullo, de vanidad y de resentimiento de nuestro corazón, para que entonces el Espíritu Santo, no encontrando tropiezo alguno, produzca ese fruto en nosotros. ¿De qué se trata ese fruto? Lo leímos: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Muchas veces cuando le pregunto a alguien, pero ¿por qué vuelves a caer en lo mismo? Es que no tengo dominio propio, me dejo llevar fácilmente. Y rápidamente evidenciamos, ¿no? Es porque nos falta ser más llenos del Espíritu Santo. Pero algo debe haber allí. Ah, sí, es que lo que pasa es que X situación me está molestando en mi corazón. Ok. Entonces no es que el Espíritu Santo no quiera producir un fruto, es que nosotros mismos no estamos permitiendo que el Espíritu Santo produzca ese fruto abundante que Él quiere dar en nosotros, en nuestras vidas. Es necesario que nosotros seamos obedientes. La llenura del Espíritu llega cuando hay corazones obedientes. Y eso lo vamos a ver en la misma vida de Jesús. Esta semana reflexionaba mucho en el bautizo y pensaba y meditaba, y tal vez muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué Jesús tuvo que bautizarse con el arrepentimiento, con el bautizo de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista,
Si las escrituras dicen que él era un hombre perfecto, que él era un hombre que no se equivocó, que no pecó. Pero las escrituras declaran y dicen que esto lo hizo para que se cumpla toda justicia. Y luego que fue bautizado, los cielos fueron abiertos y hubo una voz de los cielos de parte del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. De ahí para adelante, el ministerio de Jesús empezó. De ahí para adelante, los cielos no se volvieron a cerrar. Comenzaron a ocurrir milagros tras milagros tras milagros y comenzó el ministerio de Jesús lleno de poder, lleno de milagros. Y alguien alguna vez me decía, ¿sabes que es importante la obediencia? ¿Sabes que es importante que los hombres aprendamos a ser obedientes al Señor, aunque a veces no entendamos ciertas cosas? Aprendamos a ser obedientes, así como un niño, un padre le dice, no toques, aunque el niño no entienda, tiene que aprender a obedecer, hasta que al final ya va a ser consciente de que eso es malo y no lo va a tocar, ¿verdad? Pero al principio a un niño o adolescente le toca obedecer a los padres, aunque no lo entienda, aunque no pueda discernir a profundidad todo lo que implica. Hay que dar pasos de obediencia y Jesús nos dejó ejemplo de eso. De que se cumpla toda justicia es que Jesús tenía que dejarnos ejemplo de obediencia a través del bautizo. Pero luego de eso, vemos cómo exigía y pedía con gran ímpetu que los discípulos le obedezcan, que se sometan a lo que Él les enseñaba, porque ese era el camino. Les decía, este es el camino, esta es la verdad, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo soy, así es como deben andar. Y ahí estaban los discípulos un día queriendo hacerlo y otro día dudando y otro día no obedeciendo a medias. Y ahí estaban siendo corregidos. Hasta que cuando el Cristo resucitado, en Hechos 1, 4 al 5, dice que, Hechos 1 del 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Mandarlos a que esperaran el bautizo del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? En Hechos 2, usted lee del versículo 1 en adelante, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos fueron obedientes, se quedaron esperando a ser bautizados por el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. ¿Y ahí qué pasó? Dice que estaban orando unánimes juntos, justo cuando era el día de Pentecostés, y entonces vino el Espíritu Santo en forma de fuego y los llenó. Y una vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que ellos evidenciaron un don, el don de hablar en otras lenguas. Lenguas que fueron reconocidas por aquellos que estaban alrededor de ese vecindario. ¿Por qué? Porque los escuchaban hablar en su propio idioma y ellos decían, pero estos judíos no tienen por qué hablar en mi idioma. Y los escuchaban hablar las bondades de Dios, las maravillas de Dios, darle gloria y honra a Dios a estos hombres llenos del Espíritu Santo en sus propias lenguas, porque justamente eran las fiestas de Pentecostés. Judíos de diferentes regiones habían llegado para poder celebrar esta fiesta. Y ellos entendieron esas lenguas y decían, ¿cómo puede ser esto? Aquí algo anda mal. Esta gente que aprendió esta lengua, ¿cómo hizo para hablar nuestras lenguas, que no es común? ¿Qué hicieron estos hombres? Entendieron que esto no se trata solamente de hablar las maravillas de Dios, sino buscar que esa misma obra que había empezado en ellos empiece también en aquellos que estaban escuchando esto. Más adelante dice, bueno, en el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó a la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces Pedro da un discurso lleno del Espíritu Santo, da un discurso donde habla acerca de la promesa que estaba en Joel, acerca de la salvación que venía por parte de Dios. Y también habla acerca de cómo en Jesucristo se había cumplido esa profecía. Pero también habló acerca de que ese mismo Jesucristo por el cual se había cumplido la profecía, este mismo Jesucristo había sido muerto en la cruz. ¿Y qué pasó con esos hombres? Cuando escucharon, dice que al oír esto se compungieron de corazón, versículo 37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué pasó cuando los apóstoles decidieron obedecer a Jesús y esperarse a que los bautizara el Espíritu Santo? Vino el Espíritu Santo. Y ellos en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía, fueron llenos del Espíritu Santo, pero no se quedaron solamente con el don de poder hablar en otras lenguas, sino que a través de ese don las puertas se abrieron de aquellos que estaban cerca para que se preguntaran, ¿y esto qué significa? Entonces vino Pedro y les explica qué es lo que significaba. Y luego que estos hombres escucharon, ¿qué hicieron? ¿Se hicieron de la vista gorda y se fueron? No. Dice las Escrituras que estos hombres creyeron y que estos hombres luego preguntaron, ¿y qué hacemos? Y Pedro les dijo, bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Y cuántos se bautizaron? ¿Cuántos se convirtieron? Multitudes. Al menos aquí se nombran los hombres, 3,000. Y ahí comenzó la dinámica de la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo en la cual no se conformaba solo en tener dones, sino que sabía claramente que esos dones eran para que el Evangelio sea proclamado y muchos más puedan conocer a Jesucristo. Y Pedro no se quedó callado. Pedro no se llenó de aplausos solo por el don que había recibido de otras lenguas, sino que fue y predicó. Así que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en una persona no solo era la manifestación de dones espirituales, sino que venía acompañado de un fervor por la predicación del Evangelio. Hermanos, no podemos pretender nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo y orar y clamar y decirle, Señor, derrama dones sobre mí. Pero cuando ya tengamos esos dones o cuando comiencen a surgir, quedarnos de brazos cruzados. Cuando en realidad la evidencia no solamente son los dones, sino que el Espíritu Santo va a poner un ímpetu en nosotros, una pasión en nosotros, un desespero en nosotros por ir y predicar el mensaje de salvación a otros. Si no está ocurriendo eso es porque algo hay en nuestro corazón, algo anda mal, porque el trabajo del Espíritu Santo es completo. No puede ser que nosotros estemos orando y buscando dones, talentos, una llenura del Espíritu Santo, pero que nos dé vergüenza no sea el Evangelio. Que nos quedemos de brazos cruzados mientras nuestra familia, amigos, personas que están cerca se pierden sin Cristo. Felipe no era la excepción. Estamos hablando de Felipe, solo tomé este ejemplo. Hice este gran paréntesis para hablar un poco de la vida de los apóstoles, porque Felipe no era la excepción. ¿Qué pasaba? Y leímos acerca de Felipe en Hechos 8, versículo 12 decía, ya lo leímos, pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Y como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Toda persona que era llena del Espíritu Santo. Esteban, Felipe, los apóstoles, todos los que eran llenos del Espíritu Santo, no se quedaban de brazos cruzados solamente promoviendo los dones que tenían, sino que usaban esos dones para que muchos más puedan conocer al Señor.
Y no solamente lo hacían frente a las multitudes, porque a veces pareciera que los que somos llenos del Espíritu Santo solo tenemos que hacerlo de un púlpito predicando a multitudes. Y creemos que no podemos predicar entonces al vecino, o a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, o a mi compañero, porque eso es una tarea muy sencilla. Yo quiero eso de pararme en los púlpitos y predicar a las multitudes. Y hay mucha gente, yo de joven también pensaba así, que la obra magnífica de parte de Dios era cuando Dios te daba la oportunidad de predicar frente a mucha gente. Pero no es así, hermanos. Miren lo que pasa con Felipe en Hechos 8, 26 al 39. Dice que en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía, y el eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Y el pasaje de la escritura que leí era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes, pues su vida fue quitada en la tierra? Y el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Ya no lo hizo frente a multitudes, lo hizo con un eunuco de Etiopía. Versículo 36 dice, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ordenó que detuvieran el carruaje descendiendo al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. No solo se trata de predicar a multitudes, hermanos. No solo se trata de que yo entonces comenzaré a predicar y llevar la buena noticia cuando me prepare, ya esté en un seminario teológico y la iglesia me nombre pastor o la iglesia me nombre un maestro. No, hermanos. Esto se trata de una tarea que todos Dios nos ha encomendado y que en cualquier lugar el Señor nos da la oportunidad de poder hablarles a otros de Jesús. Y no podemos desaprovechar esas oportunidades y esos privilegios que el Señor nos da. ¿Qué aprendizaje encontramos en esta historia? Bueno, que el Espíritu Santo no solo nos capacita con dones y nos da ese ímpetu para predicar, sino que también nos direcciona hacia aquellos que han de ser salvos. Nos da dirección el Espíritu Santo. Dice, pero ¿a quién le predico? Hay tanta gente, hay tantas multitudes, hay tantas personas en necesidad del Señor. ¿A quién le predico? Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale a Dios, Señor, ¿en quién puedo invertir tiempo para poder ir a predicar tu palabra? El Espíritu Santo da dirección, así como lo hizo con Felipe. Dos, el Espíritu Santo también nos permite quitar todo tipo de prejuicio o barrera, pudiendo predicar y bautizar a cualquier pecador arrepentido de cualquier nacionalidad. Interesante que no fue el encuentro con un judío, fue con un hombre de tierras lejanas, de Etiopía. Y allí, como lo he mencionado en algunas ocasiones, nuestros corazones a veces se llenan de tanto prejuicio y decimos, esa persona qué va a creer si esta persona es de esas tierras ahí que viven en idolatría, viven en otro tipo de religión, estas personas que pudiesen escuchar o aprender o entender. El Espíritu Santo obra en este tipo de personas y quita en nosotros esos prejuicios. ¿Desde cuándo estaba obrando el Espíritu Santo en este hombre? ¿Desde que llegó Felipe? No. También aprendemos que el Espíritu Santo prepara y obra en el corazón de las personas, como lo hizo en el eunuco, quien lo prepara para recibir el Evangelio mucho antes que llegara Felipe. Para que en el momento justo el Señor hiciera que Felipe se cruzara en el camino con este eunuco y no fuera una mera coincidencia. Entonces, no crea que usted siempre que va a ir, ese alguien va a estar endurecido en su corazón. El Señor pudo haber estado obrando en la vida de esa persona ya hace tanto tiempo.
pudieron haber habido otros que sembraron en esa persona. Y usted va, les habla y rápidamente aceptan al Señor y dicen, está bien. Usted los invita a la iglesia y vienen. Y usted dice, "Oiga, pero ¿y cómo es esto?". Hay otros que han invertido mucho tiempo explicando las escrituras y les digo lo que dicen las escrituras y no obedecen. Y este medio le dije una cosita y me dice, ya está bien, sí voy. Dice, pero ¿cómo es esto? Porque esto es así, hermanos. Es el Señor quien obra en los corazones de las personas. No se trata de nuestro nivel de persuasión, de nuestras habilidades de oratoria. Se trata de la obra del Espíritu Santo. Y así hay personas de las cuales el Espíritu Santo ya ha estado trabajando y nosotros tenemos que ir a cosechar. Tenemos que ir a cosechar. Pero ¿cuántas veces nos hemos cruzado de brazos viendo que hay personas que ya han escuchado del Señor y a nosotros nos da vergüenza? Y a nosotros nos da un poco de temor o algún otro tipo de sentimiento que nos lleva a no poder anunciar el Evangelio. Hermanos, la mies es mucha y los obreros como Felipe realmente son pocos. Aprendamos de este hombre que no fue uno de los apóstoles, fue un hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría y que fue escogido como un servidor dentro de la iglesia cristiana. Pero no cualquier servidor, era un hombre que dedicaba su vida al servicio del Señor y que tenía claro algo, hermanos, que los dones, los talentos, los milagros y todo lo que ocurría por mano del Señor tenía un propósito más allá. Y ese propósito más allá es que otros que no conocían al Señor conozcan a Cristo. Al igual que Felipe, nosotros también podemos ser usados por el Señor y la clave está en ponernos en sus manos y ser llenos del Espíritu, llevando una vida de obediencia. Qué importante es obedecer, hermano. Esta semana reflexionaba no solamente en el bautizo, sino en la cena también. Ya la vamos a compartir. Y la iglesia cristiana cree que estas son ordenanzas, no solamente sacramentos en los cuales nosotros podemos, como iglesia, declarar al mundo que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Rey, y que Dios es quien nos ha dado salvación, sino que también son ordenanzas, son cosas que Jesucristo mismo ordenó que hiciéramos. La pregunta es, ¿cuánto entendimiento tenemos de esto? Puede ser mucho o poco, pero hay que hacerlo, hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez, no comprendiendo a profundidad tantos misterios que hay en las escrituras acerca de Dios, cuando les hablaron del bautizo, dijeron, le preguntaron, ¿tú crees en Cristo? Sí. Entonces, bautízate. Y muchos de nosotros lo hicimos. Lo hicimos. Luego de eso, pues nos dimos cuenta que todavía tenemos mucho camino por recorrer y madurar, pero lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos, hermanos? Porque Dios nos llama a ser obedientes. Y así fue. Yo siempre que alguien me pregunta, ¿y tú cuando te bautizaste ya estabas, ya conocías todo esto que conoces ahora? Le digo, no, no conocía casi nada, pero confié que lo que decían las escrituras era real. Y allí en las escrituras decía que debíamos bautizarnos, porque esa es la gran comisión. No solamente ir a enseñar las buenas nuevas, sino bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios puso la fe suficiente, tal vez mínima, pero suficiente, poca, pero suficiente, como para dar mis primeros pasos de obediencia. Y luego de eso, entonces, cuando di mis primeros pasos de obediencia, comencé a ver y a entender más cosas de parte de Dios. Pero a veces ya queremos comprenderlo todo sin dar pasos básicos de obediencia, como aquí en la iglesia le llamamos los primeros pasos. Los primeros pasos. No podemos pretender querer saber, conocer, experimentar grandes cosas de Dios si no damos los primeros pasos de obediencia. Y eso es bien importante. Y sobre todo les animo a aquellos hermanos que están escuchando el Evangelio que aún no han sido bautizados. Póngase a estudiar las Escrituras y vea cómo el Señor, no le digo que entienda a profundidad todo el significado de lo que es el bautizo y la cena, aunque sí lo pudiese estudiar y nosotros le podemos ayudar a profundizar en estos temas, pero sí le digo algo, profundice en la obra de Cristo. Y cuando profundice en la obra de Cristo, usted mismo va a decir como aquellos que escuchaban a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Bautizarnos? Ya, yo estoy listo. O el eunuco que dijo, ¿y qué me impide a mí bautizarme? Para la carroza, que ahorita me quiero bautizar. ¿Y Felipe qué hizo? Ya no pudo hacer nada. Vamos, pues. Vamos, vamos y bautízate. Y ahí lo bautizó. Eso pasa cuando las personas abrimos nuestro corazón con fe a escuchar de la obra de Cristo y que Cristo nos ha salvado.
Entonces les animo a todos aquellos que estamos en ese camino. Yo a mis 16 años di ese paso de fe y no me pregunte a los 18, a los 19 qué tan maduro era en la fe porque me da vergüenza. Pero creo que si no hubiese dado ese paso de fe a mis 16 años, tal vez no hubiese podido mantenerme al menos leyendo las escrituras, conociendo de Dios y luego pudiendo abrir mis ojos hacia verdades más contundentes y que iban a hacer un cambio ya más profundo en mi corazón. Pero al menos di el primer paso, creer, arrepentirme de mis pecados, bautizarme y luego el caminar, ese discipulado, ese proceso dio más fruto, más fruto, más fruto, hasta que encontré un día en medio de mi universidad una vocación especial de dónde Dios me quería tener y cómo Dios quería usarme. Entonces, ese es mi testimonio, hermanos. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál ha sido su proceso? Usted puede dar fe de ese proceso, puede testificar de ese proceso de discipulado con el Señor. Amén, los que hemos tenido ese proceso duro de darnos cuenta de muchos errores y darnos cuenta de muchas cosas en las cuales hemos tenido que cambiar. Amén por ese proceso, hermano. ¿Cuánto va a durar? Hermanos, hasta que Cristo venga o hasta que nuestros días acaben en la tierra. Ese proceso discipulado es para siempre. Pero ¿qué es en el proceso? No sea de aquellos que después pase el tiempo y diga, ¡ay, qué gran empresario eres, qué gran artista eres! Sí, es que yo, cuando conocí al Señor de antes hice esto, lo otro, lo otro. Pero ya luego sus vidas, como estos cantantes que les comentaba, habían pasado ya muchos años y dedicaban su vida a otras cosas que no agradan al Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No nos extraviemos de lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Oremos para que podamos ser movidos a servir a Cristo resucitado de la misma manera que el Evangelio nos transforme y conduzca a una entrega absoluta a nuestro Salvador.